Uno de los temas que me gustaría saber qué piensan es que vengo viendo o vengo interpretando, y le decía a Renzo, que la campaña arrancó la campaña a pleno, ¿no? Los que dieron el primer paso fue la oposición en la manera en la que se posicionaron con respecto a la pandemia. La oposición empieza a mostrar una postura determinada con esto que está sucediendo, y comienzan a suceder determinados eventos. Entre ellos, así como cuando se presenta hace unos 2 años la causa de los aportantes truchos de Vidal, y a los 2 días aparecen los cuadernos Gloria, ni bien arrancan a oponerse a la pandemia, el Estado encuentra los documentos de la AFI de espionaje a propios y ajenos de la gestión de Macri. No sé ustedes qué opinan, si comparten esta visión de que ya arrancó la campaña, y ni hablar de la cuestión de Vicentín, que está a pleno. No sé vos, Luzo, si estás al tanto de lo que está pasando alrededor de esta empresa Vicentín. Es una de las principales exportadoras de grano, te cuento. Y nada, después de haber pedido... Propiedad, ¿no? Exacto, en realidad fue intervenida en primera instancia para poder ser expropiada en una segunda instancia, pero ahora está en pausa, están negociando junto con los ex gerentes alternativas para que no sea totalmente expropiada, sino que siga perteneciendo a manos privadas y simplemente reciba un rescate por parte del Estado. El año pasado pidió 18.500 millones de pesos, perdón, y después de haber repartido ganancias, dividendos al cerrar las acciones, al finalizar el periodo, deja una deuda, ahí sí, de 1.300 millones de dólares. Después de haber recibido una ayuda extraordinaria del Banco Nación por sobre las posibilidades, o sea, las reglamentaciones, mejor dicho, así como el Fondo Monetario Internacional le prestó a la Argentina y violó su reglamento de que esa guita, o sea, el reglamento del FMI dice, esa guita no puede ser usada para fugar. Bueno, esa guita se usó para fugar, para pagarle a acreedores. Bueno, de la misma manera, el Banco Nación no podía no podía emitir un crédito de más de determinado monto, y lo aprobaron. Y pasó como si nada. Yo todo esto lo veo en una perspectiva de que ya arrancó la campaña. Y veamos qué hacemos. ¿Cómo estamos? ¿Ustedes qué opinan? Yo hace como 2 días, 3 días, vi el video de Alberto pronunciándose respecto a la expropiación y dice que realmente no saben ni siquiera qué opinan los opositores ni los medios de comunicación porque no le interesa, ¿no? O sea, no le interesa saber su opinión y bueno, y que ya se imagina la especulación y las comparecencias que están haciendo con respecto a... Lo único que escucho fue los rumores de la comparecencia que hizo entre la Argentina y el proceso de venezualización, ¿no? De venezolanización con respecto a las expropiaciones. Y Alberto, o sea, lo que me dio curiosidad es que aclaró todo, pues, o sea, no expropie nada, ya la empresa estaba en quiebra, o sea, había perdido el 80% de su producción, lo que hice fue como una especie de vivificación de la empresa que ya estaba prácticamente muerta y que aparte había dejado un gran cúmulo de personas desempleadas y que ahora va a ser la reactivación, pero de manos de las personas y del Estado. O sea, ya no va a ser un capital privado, sino que va a ser un capital para el Estado y para la comunidad laboral. Es curioso, ¿no? De cómo satanizan las expropiaciones. Muchas de ellas también se dieron en Venezuela, no por capricho o por cuestiones políticas radicales, por ideología, llamémoslo así, sino porque, o sea, una empresa que no esté produciendo, que solamente esté de parásita absorbiendo un capital financiero desde el Estado para la reactivación de su producción o su distribución o su empaquetamiento de productos, o sea, no merece estar en las esferas del mercado. O sea, ¿qué sentido tiene de que el Estado inyecte cierto dinero y que ese dinero no pulule, ¿no?
en el Producto Interno Bruto de esa nación, o que sea desviado con otros fines, o que sea puesto al servicio de otros países o ¿cómo diría? De otro círculo mercadístico, se podría decir. O sea, porque vengamos, por ejemplo, el gobierno argentino le dé dinero a un empresario argentino y que ese empresario argentino venga y lo invierta, por ejemplo, en Chile. O sea, se supone que está dando dinero para que invierta en la nación, para que cree cierta cantidad de empleo, trabajo, condiciones, etcétera, desarrollo endógeno y bla, bla, bla. Y no sucede eso. Entonces ahí es donde tiene que entrar ese deber punitivo del Estado. O sea, porque si no lo controla, ¿quién lo controla? Ahí es donde empezamos a ver el poderoso carácter del mercado, que es incontrolable, ¿no? O sea, así dicen los gobiernos neoliberales, que es incontrolable. Cuando realmente quien debería tener el control regulatorio de todo, de todo el aparato del mercado mundial, o del mercado nacional al menos, debería ser el Estado. Entonces, no le veo ningún tipo de, de relevancia en el sentido político, ¿no? O sea, más bien fue como una gesta un poco heroica el poder rescatar, primero, el derecho al trabajo y segundo, de que esa empresa, en cierto punto, tiene que tener algún efecto, ¿no?, en la sociedad. O sea, como productora y como distribuidora de algún bien. De una, comparto casi todo. Pensé que el monto era menor, pensé que el monto era de 300 millones, pero me parece que 300 millones de dólares es la deuda al Banco Provincia, al Banco Nación. Porque el otro día escuché al director del banco, a Lozano, del Banco Nación, y bueno, decía que era 300 millones. Pero claro, después me fijé bien y no, es bastante más. Me parece que hoy lo hablaba un poco con Osmar, que nada, si bien es recontra legítimo lo que hace Alberto, o sea, le toca de alguna forma, nada, resolver una estafa a todos los argentinos, que es que una empresa cobre un montón de plata, adeuda un montón de plata a nosotros y después se vaya a la mierda, ¿no? Y deje a 3.000 personas y no sé cuántos productores más sin trabajo. Entonces, solucionar ese quilombo, por un lado, pero nada, le compete ese lugar a Alberto, pero sin sacarle mérito a la otra discusión que va a venir, que es la de la cuota a las grandes fortunas, ¿no? No sé si es una cuota, Osmar, usted tiene la palabra justa para eso. Es un pago único. Exacto, el pago único. A lo que voy es lo siguiente, que el debate agitó un poco el mar del chavismo, ¿no? Es como que de repente somos todos chavistas por estar pensando que una empresa que se lleva la guita afuera, que tiene mandó toda la guita a Uruguay y deja a un montón de gente en la calle, otras medidas no le quedaba, era como, es una salida racional, pero justamente al presentarla como chavismo se vuelve irracional. Ahora, si a le sumamos esta cuota única, que no me acuerdo el nombre otra vez, nada, de repente aparece que los medios hegemónicos o la derecha tienen más herramientas para militar contra nosotros, para militar contra un proyecto nacional, me parece. Nada, digamos que la imagen, me imagino que la imagen va a ser deteriorada, porque una cosa es salir a bancar, no sé, una expropiación, y otra es después, a los 2 meses, salir a bancar una expropiación y después sacarle plata a los ricos así de la mano, ¿no? Va a ser como un desafío. Nada, entiendo que es completamente lógico lo que hace Alberto y lo comparto, y nada, pero me parece que vamos a tener que estar recontrafilados para bancar un debate que se viene, nada, y que se viene y que está complicadísimo. De hecho, bancar la IFA, bancar todas las cosas que el tejido social está re complicado, y es plata, son como 3.000 millones de dólares que, nada, ¿no? Que sirve. El otro día estaba escuchando y eran cerca de 6 meses de la IFE, y bueno, así que me parece que
que nada, un poco eso, un poco ver cómo de a poco, nada, nos vamos sumergiendo un poco más en este aire fantasmesco de chavismo y nada, y eso que tenemos una sola expropiación, ¿no? Y completamente lógica. Cuando venga lo demás o cuando siga caminando, se nos va a poner un poco más de dulce de leche, pero bueno, ahí vamos a sacar una buena nada, creatividad y bancarla como podamos. Con respecto a lo que decías vos recién, Renzo, los 300 millones de dólares es correcto. Lo que pasa es que 300 millones de dólares a 60 pesos, que valía en el momento, porque ese crédito creo que incluso lo dieron ya finalizado el resultado de las PASO, le dieron ese crédito. Como es, Luso quería decir algo. Quería acotar algo más o menos teórico y que ya eso, bueno, Venezuela creo que es, bueno, el gobierno venezolano, específicamente Chávez creo que fue experto en términos de expropiación. En ciertos puntos muy lógica y muy merecida y en otras, bueno, tendría sus razones, ¿no? O sea, creo que la política en ese aspecto era muy respetada y que no se juntaba mucho a los caprichos de un político. Y hay un libro que se escribió, un librito no, es como una especie de microtesis que lo escribió en el momento el ministro de Economía, de hecho un sociólogo que se llama Luis Salas Rodríguez, que se burlaron de él por su aspecto físico, porque parecía, ¿cómo le dicen allá a los maleantes en Argentina? Allá en Venezuela, te dicen, no sé, cara de ladrón, de choro, no sé. En fin, el tipo, no cumplía con los estereotipos, ¿no? De la clase política conservadora, pero era un cerebro. Él escribió un libro que se llama 22 guerras para entender y combatir una guerra económica. En la clave número 22 dice así, en una entrevista a uno de los trabajadores de la extinta Clorox, no sé si ya existe Clorox, es una empresa de cloro, de lejía, ha realizado un llamado a sus compañeros y compañeras a no dejarse amedrentar. Decía que inicialmente los habían invadido del miedo e incertidumbre, pero luego tomaron la decisión de organizarse y recurrir al gobierno para solicitar apoyo y tomar ellos mismos los rumbos de la empresa. En el 2014, a un mes más o menos del cierre, la empresa ya operaba a un 50% de su capacidad contra un 35% que le mantenían sus ex dueños y esperaba hacer 30% para operar a un 100% durante el 2015. Todo el cual debe traducirse en precios no especulativos y una mayor colaboración del mercado sin que esto suponga la explotación de los trabajadores, que es la fórmula que proponen los manganzones parasitarios de Fede Cámara y sus cachorros comunicacionales. La actitud de esa trabajadora, así como la de su compañero y compañera, no solo es la que ha resistido la guerra económica, sino la que hay que potenciar y vincular definitivamente al gobierno y al Estado para vencerla. En esta clave trata como que de definir no solamente un fenómeno parasitario de parte de los empresarios, sino que también hubo una organización proletaria. Eso también tiene mucha relevancia dentro de las empresas, más que todo internacionales, transnacionales, como se le quiera llamar, y que la organización proletaria fue de gran relevancia para mancomunar ese vínculo que hay entre el gobierno, Estado y la organización proletaria. Entonces, yo creo que también, más allá de que el Estado asume un rol, debe también estar respaldado por esas personas que han sido perjudicadas dentro de esa organización productiva. O sea, no creo que después de esa expropiación que ha realizado Alberto, muy lógica y en cierto punto política, debe haber un respaldo sindical, porque esa empresa debe tener un grupo sindical, ¿no? Debe haber un respaldo sindical para legitimar de manera legal la expropiación. Y aparte, un apoyo popular de parte de las personas de ese contexto, ¿no? Entonces, creo que, bueno, nada, las expropiaciones son quitarle a quien no está haciendo nada, pero está consumiendo mucho. Es mi definición. Estaba pensando ahí un poquito lo que mencionaban y es interesante plantearlo en relación a lo que decías al respecto de, bueno, de esta cuestión de si hay una campaña, lo estaba diagramando en mi cabeza ahí en relación a lo que mencionabas. Y para de alguna forma ver el tacto en la sociedad, ¿no? Cómo la sociedad reacciona a esta decisión de, en una primera instancia, decir, bueno, vamos a expropiar una empresa que tiene una deuda
con el Banco Nación, y en un 80% estuve leyendo. Y por fuera de eso también la cuestión esta que se va destapando de que le había hecho la campaña a Macri durante el año pasado. La verdad que está bueno que haya surgido en este contexto, pero vos fijate que a poquito nomás que surge esta decisión públicamente, un grupo de personas en diferentes sectores, más que nada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se congregaron para hacer un cacerolazo, o misma hay personas de la empresa, trabajadores, que también salieron a manifestarse, y está bueno para ir viendo cómo los medios le dan mayor preponderancia a estas manifestaciones, ¿no? Está bueno que se haya puesto en escena en este contexto, y ver cómo muchas personas sin querer salen a bancar una cuestión y hacen la vista gorda en otras, por ejemplo. Es lo que me pasa en estos días, porque uno también se está poniendo clima y va leyendo diferentes posturas, y cómo esta cuestión de los medios hegemónicos de relación con cuando se habla de soberanía alimentaria, de poner el ejemplo de cómo en Venezuela, o sea, siempre van a ese punto, a esa cuestión, a esa cuestión latente de relación a un modelo alternativo que le ha disputado el poder al capital. Es todo el tiempo, como ya hay ciertos significantes que se nombran y que ya determinan que las mentalidades de la gente ya vaya en contra de cualquier cuestión. Eso yo lo que es la lectura que yo hago. Como que directamente hay una relación y es como que el camino hacia Venezuela, todo ese temor, esa infringir ese sentido, todo el tiempo. Y cómo eso puede influenciar mucho a las mentalidades de las personas que aún no tienen quizás el conocimiento previo o investigan, sino que se quedan con esa idea superficial. Es una cuestión constante de relación hacia un camino que deriva en el comunismo y cómo, no sé, está marcada en ese relato hegemónico de temor, de diferenciación, y cómo en la sociedad penetra tan fuerte esa idea de relación que nada tiene que ver, es totalmente un camino distinto. Aparte, tengo entendido que esta ley de expropiación va a ser tratada en el Senado, por ejemplo, o sea, en el Congreso, perdón, de ahí la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? No es que el Estado va a intervenir directamente y va a hacer lo que quiere. Pero bueno, es lo que me deja esta primera imagen, lo que va sucediendo. Es interesante escuchar todas las posturas y uno se va instruyendo y bueno, desde ahí da su lugar, pero lo que remarco es el rol de los medios una vez más, y ya hace un punto que termina siendo exasperante decir todo el tiempo lo mismo, y la gente compra la idea y no puede lograr ese pensamiento de decir, bueno, a ver, ¿quién usa este medio? Me gustó, por ejemplo, ahí de ver en las redes, por ejemplo, cuando en otros casos los medios hegemónicos como La Nación en su momento bancaban que empresas extranjeras vengan a hacerse cargo de cosas, pero cuando el Estado Nacional se quiere hacer cargo, salen al cuello. Entonces es una cuestión ideológica, es todo el tiempo la ideología en el relato. Es algo que veo y bueno, es importante que eso siempre se mencione. Y bueno, se evite esta cuestión de, por ejemplo, no sé, me han llegado imágenes de Alberto, o sea, la cara de Chávez, o sea, es Chávez, pero con la cara de Alberto. Fíjate cómo eso, al toque. No, es algo que, bueno, que en otras circunstancias no se genera la misma indignación. Es selectivo, sí. Y bueno, es interesante que se vaya destapando esta olla y se vaya socializando la información, eso es lo más importante. Y después, bueno, la batalla la vamos a tener que seguirla dando y armarnos, ¿no? Así que ahí, como dice él, si la quiere continuar, yo ahí cedo, pero es lo que quería mencionar al respecto. A mí me parece interesante relevar lo que dijo anteriormente
incluso con respecto a buscar el acuerdo de los trabajadores, que es algo que está tratando de hacer, frenar la expropiación, porque la intervención se hace por decreto, la expropiación va a ser por el Congreso, pero primero quiere buscar el acuerdo con los trabajadores, trabajar junto a los trabajadores, junto a los que representan a la empresa, para asegurarles las condiciones de continuidad laboral y ese tipo de cuestiones para que no haya lugar a dudas. Y con respecto al relato de terror de Vamos hacia Venezuela, lo vienen, o sea, el otro día escuchaba a un periodista y decía, es el camino más lento que existe, en vez de poner a disposición en los periodistas su capacidad para analizar para analizar la realidad que se está viviendo, generan un fantasma. Y es curioso porque este periodista decía, es el camino más lento a Venezuela. Hace 15 años que vamos camino a Venezuela, en vez de disponer las herramientas de análisis a decir, che, esta es nuestra realidad, esto es lo que tenemos, esto es lo que nos pasa, y es distinta a la de los hermanos venezolanos, distinta a la de los hermanos mexicanos, a la de los hermanos chilenos. O sea, ¿por qué? Porque tenemos una cuestión propia, cada país tiene una cuestión cultural a ser analizada al momento de entender las políticas públicas. Pero desde todos lados se va abriendo estas ventanas. ¿Sabés que estaba escuchando esto? De a poco voy coordinando Neurona, porque les confieso que me levanté hace media hora, y en esta idea de comienza la campaña, que decía Osmar, y hablaba un poco sobre el camino lento del chavismo, ¿no? Bueno, son 15 años ya hablando de chavismo, y son 15 años que esa gota golpea la piedra y que la rompe, ¿no? Son 15 años que ese discurso sigue penetrando en la gente y nos sigue costando elecciones. Entonces, lamentablemente, por más que sea una gota y por más que sea un camino lento, es un camino que todavía nos duele y nos duele mucho. Hablar de expropiación en Argentina es complicado realmente porque hay un 40% quizás de los argentinos que pueden llegar a bancarla, un 30, 40, y todo lo demás les suena raro, le molesta. Le molesta por los medios, le molesta por la derecha, le molesta por lo que sea, por desconocimiento. Entonces, se me ocurre, ¿no? Cómo esto que decía Osmar, ¿no? Hay un fantasma ahí latente. Y cómo hay un fantasma ahí latente, ¿no? Pero ¿cómo se lucha contra un fantasma? Ese es el desafío, digamos. Ya pensemos nosotros en qué es lo que viene y cómo tenemos que organizar un poco la agenda. Y nada, es totalmente difícil. Me parece que los medios obviamente ocupan un lugar esencial, las redes ocupan un lugar esencial, no tanto para generar un periodismo militante, sino buscar un equilibrio. Digamos, no queremos tener el monopolio de la palabra, simplemente tener una voz que tenga el mismo lugar y el mismo margen que el que puede tener la derecha, que es bastante grande, ¿no? Pero a la vez, a veces cuando argumentás tenemos que ponerle contenido al debate, ¿no? Y si le ponemos contenido y le ponemos lógica, al debate lo ganamos, porque ahí estafa al Estado, porque dejás a 3.000 personas en la calle, digamos, no sé, porque dejás a productores sin saber dónde van a meter la mercadería. Entonces, le metemos contenido y el debate lo ganamos. Pero lo paradójico es que a veces, por más que seamos los mejores, o por más que tengamos el mejor contenido, las mejores ideas, perdemos igual. Entonces ahí está el desafío, en simplemente no solo tener el mejor contenido, sino buscar las herramientas correctas para poder de alguna forma ir tensionando esto, marcando quizás otra agenda también, paralelamente, trabajando con los medios de la forma más idónea, y algo que no me olvido es que el gurú Durán Barba decía que a un miedo se lo combate con otro miedo. Eso quiere decir que al miedo del chavismo lo combatimos con el miedo del hambre, con el miedo de que 2 millones de personas quedaron en la calle sin trabajo, con el miedo de que el Ministerio de Trabajo pasó a ser Secretaría, con el miedo de que el Ministerio de Salud pasó a ser Secretaría. Digamos, me parece que hay que recordarle constantemente a la gente de dónde venimos, lo mal que la pasamos, para que se entienda que esto realmente es un fantasma y que el contenido y que lo lógico lo traemos nosotros, ¿no? Así que nada,
ahí les tiro un poco de neurona después de un mate. Me parece muy importante esta cuestión de ganar en el discurso, ¿no? O sea, de generar las herramientas discursivas para enfrentar a los medios o para enfrentar a esos miedos que se generan en las redes, esos fantasmas. Tanto para esta cuestión de la expropiación, que al fin y al cabo es la intervención sobre una empresa que resulta de interés fundamental para la Argentina, como lo fue en su momento YPF, y se tomó esa misma determinación. Este es un bien público que tiene que ser de los argentinos, y por eso se toma el 51% de las acciones. Esa es otra cuestión para relevar, ¿no? Que cuando el Estado interviene o el Estado expropia, no estábamos hablando de que toma el 100% de las acciones de la empresa y... No, es cauto, respeta las reglas del juego y dice, bueno, no, yo voy a tomar el 51% de las acciones para tener la decisión, pero permito también al capital privado de alguna manera beneficiarse de lo que estamos haciendo, ¿no? Durante varios años YPF ofreció un bono al 24%, desarrolló Infinia, que es la nafta con mayor octanaje que tenemos en la Argentina. No soy un especialista, pero tengo entendido que el octanaje es la cuestión de la calidad, y la mejor nafta la ofrece YPF y fue desarrollada durante los años del kirchnerismo. Entonces, entender esa pata fuerte, saber que si el Estado no toma parte de esta empresa, queda más del 40% del mercado de exportación en manos de empresas extranjeras. Una china, 2 estadounidenses, y creo que es una de Alemania. Pero, o sea, sí. ¿Y esta bro es argentina? Esta es Argentina. Porque digo, está... Ah, ok. Bueno, igual tampoco tira para los argentinos. Y hay que ver, o sea, se sabrá con total claridad cuando se investiguen las cuentas, a ver qué pasó con la guita esa que le prestó el Estado. ¿Qué sucedió? Me parece bueno igual destacar esto que decís vos, ¿no? Que el expropiese argentino no es el expropiese chavista, ¿no? Es expropiese de que te gustó el color de esa institución y vamos con esa institución. ¿Por qué? Porque me gusta la forma que tiene, mira qué moderna, vamos con esa. No es como un expropiese con más contenido, es como con un aval, es con gente que realmente puede llegar a sufrir una realidad muy complicada si queda en la calle en un momento de pandemia, ¿no? Es como que tiene un trasfondo de haber estafado al Estado, de haberle girado a la plata de Uruguay mientras los argentinos estamos pasando un momento terrible. Así que nada, eso del contenido del expropiese, ¿no? Uno de los argumentos que está siendo usado por el oficialismo en la prensa es: no somos Venezuela, porque Venezuela intervino 1.300 empresas, nosotros estamos interviniendo una. Capaz que el uso ahora nos puede dar un poquito más de información y decirnos qué opina al respecto. ¿Qué le parece el expropiese, amigo? ¿Hasta dónde el estatismo, hasta dónde el socialismo quiebra la delgada línea del estatismo y se genera una complicación, ¿no? Donde el empresario termina huyendo y donde le queda un quilombo terrible al Estado, casi insostenible. Parece que el uso no está escuchando. Ahí está. Y ahora sí escucho, porque mi internet estaba un poco inestable. Pero mira, lo curioso es lo que sucedió en Venezuela con el efecto expropiación es que se hicieron las cosas en cierto punto al revés. O sea, la expropiación debería tener su origen en el malestar proletario y que se exteriorizara en el robo y en el resultado de la distribución de ese producto que se produce en esa empresa. Por ejemplo, en Venezuela se expropiaba para luego darle la empresa o esa organización empresarial a los obreros o a los proletarios, y ellos eran partícipes de la destrucción de la misma. ¿Por qué? Porque no había una conciencia colectiva, no había un sindicalismo serio, no había organización, seguía predominando el nepotismo, bueno, cualquier tipo de mala praxis conservadora, y por lo tanto las expropiaciones se satanizaban.
no quiere decir que las expropiaciones fueron un acto inexacto, fuera de contexto, caprichosa, apolítica. No, el problema fue que nunca se supo, o sí se sabía, pero era cómplice de ese grupo parasitario sindicalista que también ha contaminado toda la organización de bases, de organizaciones proletarias que sí realmente toman en serio la lucha proletaria dentro de las organizaciones empresariales. Entonces, yo creo que a veces no es solamente el rol del Estado frente a las responsabilidades políticas que tiene en contra del capital parasitario, porque hay algo que llamó este tipo que estaba hablando ahora yo referencialmente, que es Luis Álvaro Rodríguez, él llamó praneo económico. ¿Saben lo que es un PRAN? No sé si allá también utilizan ese mismo término para denominar. El PRAN es el jefe de las cárceles, o sea, quien manda o el presidente de los ladrones dentro de las cárceles. Eso es un PRAN en Venezuela. Entonces, él denominó con ese mismo adjetivo, lo verbificó, se lo convirtió en un verbo y lo llamó praneo económico, o sea, ladrones económicos. Así le llamó a esa práctica ilegítima que utilizaban todos los capitalistas para fugar por un ducto que no era el que realmente con el que tenía la finalidad de ese dinero, y que eran aparte pisoteados todos los trabajadores de base, y que también eran cómplices de ellos las grandes esferas sindicalistas. Entonces seguía habiendo esa putrefacción dentro del nexo en el cual se encontraban las luchas políticas sindicales. Entonces, ya creo que no es parte ni siquiera del Estado. Es como que bueno, aquí están las herramientas. ¿Quieres estudiar? Toma. Educación gratuita, de calidad y liberadora. Toma. Y hay gente que se gradúa y sigue siendo esclava del conservacionismo, de los prejuicios y de muchísimas cosas más, en el cual no se permitió a sí mismo ser una persona mejor frente a la plasta de mierda que podría haber sido o sigue siendo frente al sistema. Entonces, no creo que a veces el Estado tenga la responsabilidad toda de haber hecho un acto político y que ese acto político se haya desfasado de su objetivo principal. Entonces, se satanizó la expropiación en Venezuela y ahora se utiliza como campaña política en contra de las personas que buscan justicia dentro de las organizaciones empresariales. Entonces, no es problema del Estado tiene que decir, ¿saben qué? Me sabe mierda sus opiniones, nosotros estamos en pro de un beneficio para mejora de los trabajadores, junto a los grupos sindicales que sí saben lo que se está sucediendo dentro de las empresas, y que estamos buscando también que esa empresa se mancomune al Estado, porque existe un gran espacio entre las organizaciones sindicalistas y el Estado. Es como que ya algo privado y algo privado por acá. Entonces se necesita la vinculación o el vínculo entre esas dos organizaciones para que se desarrolle. Entre las leyes del trabajo, las leyes también, el deber, el derecho de un trabajador y todo ese tipo de acciones que deberían tomar dentro de las organizaciones. Por eso creo, y una vez más, que el Estado puede fomentar las herramientas para el desarrollo o para el retraso de algo. O sea, yo no creo que la mayor responsabilidad caería sobre ellos, sino sobre el ciudadano. Y ahí entramos en los contractualistas, Rousseau, Thomas Hobbes, Maquiavelo, el hombre y bla, 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 y todo ese tipo de teorías filosóficas políticas. Entonces, bueno. Recién pensaba, mientras lo decías, acá no podríamos usar ese término, porque acá al líder de la cárcel le decimos el poronga. Entonces, no está como que... Porongueo económico. Claro, no queda marketinero. No vende. Bueno, vos habías nombrado hoy, Oslo, rescatar, viste que vos habías comentado la expropiación de Vicentín, el porcentaje con el que había expropiado el presidente, que era un 51%. Alberto llegó como un gran, no me sale la palabra. ¿Conciliador? Claro, conciliador, no me salía, muchas gracias. Como para no confrontar con nadie. Entonces, con esto le da el pase, como para que las grandes empresas o los grandes medios económicos que puedan tener algunas acciones, dice, mira, yo te saqué un poco, yo voy a tener una decisión final, pero vos podés seguir acompañándome. Vos vas a tener tus regalías. Después quería rescatar un poco lo que hablaba Nahuel, que era el tema de los medios.
que es lo que siempre hablábamos, viste que los medios estuvieron 4 años, que fueron los 4 años de Macri, se habían olvidado de que íbamos camino a Venezuela, y lo que hacen constantemente, lo que hicieron durante los 12 años de kirchnerismo y lo que hacen ahora desde que asumió Alberto, es asociar siempre el comunismo, el chavismo y demás. Lo que quería hacer era un paréntesis, cambiar como un poco, hacer una pregunta al compañero César, más que nada era eso. Si había escuchado que el presidente López Obrador había hablado, viste, en la conferencia de prensa de hoy, no sé si lo escucharon ustedes también, que habló y que dijo que Alberto lo había llamado como para que él pudiera conciliar y ayudar con BlackRock. No sé si habían escuchado algo. Lo que había escuchado yo es que Alberto le pidió a ver si podía interceder como para renegociar la deuda argentina, viste que tiene, no me acuerdo cuál es el porcentaje que le debe a ellos, y que él directamente, López Obrador, llamó a Larry Fink, que es el presidente de esta empresa, que es uno de los grandes activos, de los grandes activos más grandes del mundo, en realidad. Entonces, nada, como que Obrador consiguió como ese maneje ahí y pudo solucionar y darle como un poco de alivio a la Argentina en esta época de pandemia. Bueno, lamentablemente no vi lo que refiere, pero bueno, hoy que nos están platicando y yo los escucho atentamente, me suenan muchas cosas pues, que hacen ruido aquí para México, para los mexicanos, ¿no? Por ahí está, bueno, estaba pensando ahorita que lo estaba escuchando que un fantasma recorre México, ¿no? Es el fantasma del comunismo y del venezolanismo, o como le denomine la clase media, como dice López Obrador, los fifís, ¿no? Porque todos hablan de que pues Obrador va a llevar a México al comunismo, que va a llevar a México a hacer otro Venezuela, yo sí, y todos pensé, bueno, yo pienso, pues, ¿de qué estás hablando, no? ¿De qué estás hablando? Se habla del populismo de López Obrador, del manejo de la pandemia de Obrador, y la derecha rancia, ¿no? La derecha más recalcitrante, pues es la que mueve los hilos de los medios de comunicación. Eso es un hecho. Hay un expresidente mexicano, señor Felipe Calderón, que es conocido por el gusto, por el chupe, por el alcohol, que se aventó una chula, ¿no? Se aventó una buena que la lucha contra el narco. Murieron 120,000 personas, no solucionó nada, y uno de los comandantes de la estrategia de la lucha contra el narco, porque eso saca al ejército a las calles, era un señor que se llama Genaro García Luna, y García Luna hoy está en Estados Unidos preso, ¿no? por asociación con el narco. Y en la semana eh, sale a la luz las noticias que habían capturado hace 3 años, me parece, a un narcotraficante muy peligroso, no me acuerdo el nombre, pero le apellidan la Barbie. Luego no sé si los escucharon. Fue muy sonado porque la Barbie, cuando lo detienen, están los policías a su lado de investigación y él les está riendo, o sea, así, y eso era como muy cínico, y se hicieron muchas editoriales de por qué se ríe la Barbie, ¿no? Hace 3 años. Pues resulta que era un infiltrado del FBI y de la CIA, ¿no? Según esto. Y va a empezar a soltar los nombres, y pues está involucrado directamente el expresidente Felipe Calderón y el expresidente Enrique Peña Nieto. Y ante esas llamaradas, ante esa información, ¿qué sucede en México? Que la actriz no sé qué le dijo prieta, que se veía muy prieta. Prieta quiere decir morocho, dicen ustedes, muy moreno. Que esta mujer dice que estamos muy prietos, y que las marchas anti-AMLO, que ahora son en carro, y el ataque contra López-Gatell. Es un manejo de la información
viene a través de los medios de ultraderecha, los conservadores. Aquel partido de ultraderecha es el Partido Acción Nacional, y todo lo que haga Andrés Manuel va a estar mal. Si saluda, está mal. Si estornuda, pues está mal. Si sale con cubrebocas, está mal. Y siempre le está pegando. Mencionaba al principio de mi intervención del por qué le tienen miedo como que al comunismo, ¿no? Precisamente porque le están pegando a aquellas cosas que pues trae el populismo pues al interior, ¿no? Porque pues ningún presidente se había dado la tarea de voltear a ver a los pobres, a los indígenas. México es un país de aproximadamente 130 millones de personas, de las cuales el 50%, la mitad es pobre, ¿no? Y de esa mitad podremos dilucidar, ¿no? De subsistencia, de infrasubsistencia. Si nadie se había fijado en ellos. Y ahora que está en boga lo del Tren Maya, que es México, para contextualizar, se divide en 3 regiones, ¿no? Bueno, son 3 regiones que uno idealiza, no es que esté dividido políticamente, ¿no? El norte, el centro y el sur. El norte, pues, es más dinámico por las cuestiones que está al lado de Estados Unidos. El centro, como tal, imagínate tú, si la Secretaría de Marina está en el centro de la ciudad, hablamos de un centralismo, ¿no? Digo, la Secretaría de Marina debería de estar en un puerto, ¿no? Y el sur era el sur de los olvidados, de los indígenas mayas. Y se habla entonces, y bueno, y echa a andar un proyecto del Tren Maya. Pues ahora resulta que es el daño ecológico, que va a afectar, y ahora, enlazando lo que ustedes mencionan, compañeros, se habla, o empezaron a hablar los medios chayoteros, así le llaman, los medios que están tirándole al presidente, que quiere expropiar el tren. Y bueno, ¿de qué hablamos, no? ¿De qué se está hablando? Hubo grandes expropiaciones. El 18 de marzo de 1939, el presidente Lázaro Cárdenas expropia el petróleo mexicano. Estaba a manos de empresas americanas y empresas británicas principalmente. Se crea Pemex, Petróleos Mexicanos. Bueno, no es hasta con Enrique Peña Nieto, con la reforma en materia energética, que se abre a la propiedad en los medios privados el manejo de petróleo. Y hoy antes solo había gasolina Pemex, ahora hay Shell, hay Mobil, BP, British Petroleum, hay la que quieras. Eso fue una expropiación, pero antes de eso, bueno, la nacionalización del petróleo fue en el 39, no fue hasta el año 2000 que se privatiza este sentido. En el 1994-95, con una crisis económica profunda en México, derivada de 1982, con la caída de los precios del petróleo, se vende todo. El inicio de la época neoliberal en México, y se vende todo. Carlos Salinas de Gortari en ese momento era presidente, digo, yo lo comento así, no vendió a su madre porque estaba muy fea la señora, yo creo, ¿no? Porque vendió casi todo. Entre ellos se fue Ferrocarriles Nacionales de México, que tenían su sindicato. Todas las empresas estatales como tal tenían su sindicato. Se vende petróleo, no, se vende Ferrocarriles Nacionales de México a Kansas City Southern de Estados Unidos. Y esa es la que está moviendo a la economía por tren. Cuando se empieza a hablar, o cuando empiezan a hablar de una posible, que está en la idea de los panistas, de una posible privatización del tren, la gente empieza, ¡no! ¿Cómo? López Obrador, ya ves, nos está llevando el comunismo, nos está llevando a ser Venezuela. Yo no sé qué tanto miedo tiene Venezuela, porque el común denominador del mexicano, que no lee, que se va con el fake news, le llaman, con la posverdad, le dicen, bueno, ok, sí, nos va a llevar a Venezuela. Nada más indícame dónde está Venezuela en el mapa. No saben. El presidente, no saben. Entonces, ¿cómo tenemos de referente algo con lo que no saben cómo se maneja, cómo trabaja esa
esa nación. Entonces, el papel de los medios de comunicación es determinante para difundir el fake news. El fake news, que es la noticia falsa, la noticia que pues me dijeron, ¿dónde lo viste? En Face. ¿Y dónde lo viste? Pues en Twitter, ¿no? Y hay unos medios que son más malditos que otros. Hay por ahí algunos influencers, le llaman, uno de ellos es Cayo de Hacha, no lo veas. Bueno, sí, está bien verlo para que sepas, para que tengas el parámetro. Chumel Torres, y otras académicas, una es doctora que da clase en la Universidad Nacional Autónoma de México, Denise Dresser, que son, pero ultraderechistas, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el populismo, con el ser moreno y con el ser pobre, está mal. Por lo tanto, pues por López Obrador, pues está haciendo todo mal. ¿Por qué? Porque está dejando que las empresas se vayan, que no haya capitales y que México se vaya a hacer Venezuela. Para concluir con la intervención, López Obrador dijo que iba a hacer una recaudación de fondos. ¿Qué es eso? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que nos cobra los impuestos. Sí, los que cobran impuestos, bueno, todos nosotros pagamos impuestos por trabajar, por vivir, por respirar casi casi, por tener un carro. Aquí en México pagamos impuestos por tener carro, que eso ya se viene dando desde hace mucho. Dijo, vamos a cobrarle a las empresas que deben. ¿Y quiénes son? Coca-Cola, Bimbo, Walmart, o sea, los consorcios fuertes, pesados. Y los medios de los chayoteros, como te decía, los que decían, maldito, los va a correr y va a dejar a miles de gente sin fuentes de trabajo. Y cuando les dice, vamos a cobrarles, los empresarios se unieron para hacer un grupo político que se llama Frena. A lo mejor lo han visto por ahí, que es el Frente Nacional Anti-AMLO. Son los que hicieron salieron a manifestarse en carros que traían Mercedes-Benz, Cadillac, Audi, porque pues son la gente que tiene dinero, son los que les está yendo, digamos que mal, porque se están echando a perder sus negocios turbios. Y bueno, decían que se iban a ir a esas grandes empresas. Y hoy Andrés Manuel pues dobló a uno de los principales empresas que dobló las manos, fue Walmart. No sé en cuánto esté el peso mexicano respecto al argentino o al venezolano, pero debía, y eso pagó una parte, pagó 8,000 millones de pesos, 8,000 millones de pesos, Walmart, de una parte de lo que no había pagado de impuestos. Y después viene otra empresa, no recuerdo cuál es la otra empresa que dijo, está bien, pago impuestos. Por ahí hay una que debe más de 30,000 millones de pesos. No había pagado impuestos en décadas. Y eso es parte de lo que se está llevando a cabo para sanear las finanzas del país. Pero, desafortunadamente, pues el grupo que está ahí arriba, los empresarios, los que tienen el poder económico, pues hoy se están dando de tope. No sé, hoy ves por la calle, vas por la calle caminando, manejando, y ves a carros Audi, no sé, carros muy buenos, muy caros, vendiendo cubrebocas, ¿no? ¿Cómo te lo explicas? Pues ni modo, mano, se acabó el dinero, ¿no? O se acabó la mina de oro, decía Peña Nieto, se acabó la gallina de los huevos de oro. No es cierto, mano, se la acabaron, ¿no? Ustedes, los priistas, bueno, el partido que dominó aquí durante 80 años, ¿no? Y se lo acabó porque, pues, pues nada más gobernaba para unos cuantos. Por ahí hay un dictador como tal, Porfirio Díaz, que fue dictador, duró 30 años, lo derrocan en 1910, de ahí se deriva la Revolución Mexicana, y es el prototipo ideal de dictador de todas sus vertientes. Y los conservadores, los derechistas, admiran a Porfirio Díaz, ¿no? Imagínate cómo está la política aquí en México y la polarización. Discúlpame, mi hermano, si no aboné más a la pregunta que me hiciste, perdón, la verdad, hoy sí la desconozco, me agarraste movido. Respecto a lo que decía César,
y también aunándolo a las campañas mediáticas en contra de los gobiernos que quieren poner el pan en la boca a los que durante muchísimos años no lo pudieron tener. López Obrador tiene ya 3 periodos electorales tratando de gobernar México, ¿no? Uno fue contra contra Felipe Calderón, y luego fue contra Peña Nieto. Y ambos lo perdió gracias a la campaña mediática comparándolo con Chávez. Y de hecho vi muchísimas entrevistas de López Obrador y vi muchísimas entrevistas de Chávez en las cuales le preguntaban el uno al otro también que por qué lo definían como, a López Obrador lo defendían como Chávez, y jamás se conocieron. O sea, ni se conocían y ni siquiera intercambiaron palabras en algún momento para decir que sucedió eso, ¿no? Uno de ellos fueron la pérdida de 2 procesos electorales, uno en el 2006, si no mal me equivoco, y el otro que participó Peña Nieto. Y contra Vicente Fox, creo que fue, no, con Felipe Calderón, creo que fue un fraude electoral, etcétera, ¿no? Que de ahí se realizaron ciertas protestas y bla, bla, bla. Y yo creo que esto no es algo actual ni moderno. El comunismo viene siendo denunciado desde su origen. En el manifiesto de comunista Marx le decían, se nos acusa de querer abolir la familia. Sí. ¿Y qué proletario tiene familia si no tiene tiempo para compartir con la familia? Se nos acusa de quitarle la propiedad privada a las personas que tienen. No, nosotros no queremos quitarle la propiedad, queremos es cambiar ese tipo de propiedad. Se les acusa a los obreros de querer quitarle la patria. ¿Cómo se le quita algo a alguien que no lo tiene? Entonces, todo ese tipo de cosas son cuestiones históricas que han venido bordeando siempre y tratando como de arrinconar un proceso político y económico que tendría muchísimo más resultado que cualquier otro político actualmente. O sea, lo decía, yo creo que se los parafraseé en estos días, el plan de planificación del 2014-2017 de Chávez, que decía construir el modelo socialista como alternativa al modelo capitalista salvaje para salvaguardar el bienestar más preciado en los últimos 200 años, la independencia, la soberanía de un país. Entonces, ¿qué pasa? Que el mercado global, que es amasar todas las riquezas naturales que poseemos los países en Sudamérica, para luego ellos poder sobrevivir a futuro. Entonces, ya más allá de lo político, creo que entramos en un tema histórico, que no es algo novedoso, pero eso lo sabe muy pocas personas saben que eso es un problema histórico también, el problema de las rentas petroleras, los procesos políticos, los intercambios financieros. No son cuestiones que, por ejemplo, López Obrador haya inventado, ni que Chávez, ni que Kirchner, ni Alberto Fernández, no. Son procesos que han dejado un resultado, que han mellado un proceso político actual. O sea, como discutíamos en una clase de filosofía, no se puede calificar, ni siquiera definir, ni limitar un proceso por cuando este no ha terminado. O sea, no se puede decir que el socialismo es malo cuando este jamás ha finiquitado. Ni siquiera se ha expresado en su máxima, en su flor, ¿no? O sea, ni siquiera ha comenzado. Cuando dice que en Venezuela era un país socialista, se equivocan. Ni siquiera saben lo que es socialismo. Ni siquiera saben cómo se comienza un país socialista. Venezuela, Chávez lo dijo, vamos rumbo al socialismo. Pero jamás dijo que era un país socialista. Jamás. Entonces, creo que a veces como que, amasamos mal ese tipo de conceptos. Yo creo que vamos a tener que entrar y volver a salir y volver a entrar, pues ya queda un minuto. Si César quiere seguir compartiendo alguna idea. Solo para abonar, una de las personas que estuvo atrás de las campañas negras, de las campañas sucias de López Obrador y Peña Nieto, precisamente fue un venezolano, JJ Rendón, me parece. Es una porquería de persona, una porquería. ¿Por qué no los mandas, mano? Es una porquería de persona. La burguesía parasitaria mayamera, le llaman allá en Venezuela. Los que viven en los townhouses en Miami y tuitean solamente para crear convulsiones sociales dentro del país. Caray, pues yo les agradezco mucho estas pláticas, de verdad que a mí me llenan mucho. Cuando me mandaste el mensaje que iba a haber Zoom, me puse muy contento, muy feliz, porque es otra mirada, otra perspectiva, de verdad. Mira, yo tengo mi Facebook, si no los tengo,
igual una de esas me agregan, está como la huella de Balam. ¿Qué sucede ahí? Yo tengo ese Facebook porque yo no comparto muchas cosas personales, pues es mi intimidad, ¿no? Pero sí me sirve, ¿sabes qué? Porque es un buen parámetro. Para mí el Facebook es uno de los mejores parámetros para medir lo que no es cierto, lo que están exagerando. Yo difícilmente me voy a enfrascar en discusiones. Yo les digo que son discusiones estériles, porque es tratar como que de convencer, ¿no? Yo no convenzo a la gente, yo tengo mi postura bien definida. Y bueno, pues hay mucha gente que se enfrasca en conversaciones estériles. Yo no. Yo casi no hablo de política porque desafortunadamente aquí en México estamos muy mal entendidos acerca de la política, porque la gente piensa que es política partidista, ¿no? Como que es irse hacia un partido y no. La política va mucho más allá que eso, ¿no? Y tengo amigos que son anti-AMLOs, así le llaman el anti-PG, el anti-AMLO, que son, pero de hueso colorado, de hueso duro, de lo que pongan, el meme que pongan, ya está en las redes. Y yo lo veo y digo, como dice el argentino, no me rompan las pelotas. Pero también tengo a gente que abona mucho, tengo a un periódico que es más o menos objetivo, que de aquí en México es La Jornada, y otras cosas ahí que tengo. Entonces, para mí, bueno, te decía, el Facebook es un buen parámetro para medir la realidad nacional. Tengo la forma de ver la noticia tal cual, pero también, ¿sabes qué? A mí me gusta leer mucho los comentarios porque también es otro parámetro para decir qué está pensando la gente común, y lo digo no de una forma peyorativa, ¿no? Una gente que opina más por visceral, pues, que nada más lee el encabezado y no se detiene a leer, a pensar, a analizar. México ha pasado por un montón de cosas desde que se fundó México, por ahí del año de 1325, México Tenochtitlan, que se fundó, al 2020, siempre ha estado en guerra. Siempre ha habido guerra con los mexicanos. Pero también es una patria que se ha forjado a base de, aquí le llamamos pues de huevos, ¿no? Que le echa ganas y que pues quiso ver un cambio, el cambio pues se está dando, a algunos no les gusta, a algunos les corroe porque pues le pegan a los negocios fortuitos. Digo, México desafortunadamente también es el parámetro para medir el narcotráfico, los ilegales que están llegando a México por Centroamérica, feminicidio, pero pues también hay cosas buenas, y eso pues a mí me gusta. Yo rescato más eso, ¿no? Que hay gente buena y que gente que está discutiendo de otras latitudes. Somos astillas del mismo palo, decimos por ahí, porque pareciera que México tiene sus problemas solos, pero no, ya vi que no. Todos las naciones tienen sus mismos derroteros, ¿no? Hemos sangrado por dictaduras y seguimos avantes, ¿no? Y seguimos pensando, reflexionando, analizando, discutiendo, generando esa dialéctica que para mí es muy sabrosa, para mí me llena mucho, ¿no? Porque yo me llevo esto a mis alumnos. Yo soy docente, doy clases de ciencias de la educación, a veces también doy clases de criminalística, en sociología criminológica, y es malo, es feo poner ejemplo a México de como punta de lanza del crimen, pero pues es lo que hay y es lo que hay que hablar. Hablamos de política nacional, política internacional. Yo recuerdo hace algunos años cuando le decía a mis muchachos de educación, y ahí viene Trump, y Trump está moviendo y está aventando duro, y unos de ellos, ¿cómo crees, güey?
el mexicano se distingue por usar güey, ¿no? Y viene Trump, no, ¿cómo crees, güey? Ese güey no va a ganar, ¿no? Ándele, ándele. Y acaban de matar a un afroamericano allá, ¿no? Floyd, no sé qué. Y acaban de matar a 2 mexicanos por la policía. Entonces, hay muchas cosas que tenemos ahí en común que analizar, que discutir, que pensar. Yo no estoy muy al tanto de lo que pasa por el sur, por eso también a mí me gusta escucharlos, pero a veces nada más callo y pienso. De la misma manera, ustedes también, si tienen alguna duda, queja, sugerencia, anécdota que quieran preguntarme, pues si me la hace, pues con gusto, ¿no? Porque pues de esto sale para alimentarnos, alimentar no sé si esté bien decirlo, alimentar el espíritu o el intelecto, ¿no? Pero eso es para mí lo que a mí me llena, a mí me llena mucho. Yo espero que me sigan invitando. Yo dije, chale, ya no me invitaron, qué mala onda. La última vez que los vi se fue un ratote, dije, que no me quieren invitar, que les cayó mal el mexicano, ¿no? Pinche chilango. Pero bueno, gracias. Si hay otra reunión el próximo viernes, si tienen a bien invitarme, caramba, pues aquí vamos a estar, ¿no?